Muy buenas tardes. El tema tratado hoy día es sistema de ecuaciones lineales. Bueno, al menos lo elemental, la parte teórica, introductoria, ya lo hemos trabajado. Lo que queda pendiente es el famoso método de Cramer, ¿no? Pero antes de iniciar la explicación, ¿no? Un breve repaso. Sistema de ecuaciones lineales es porque justamente estamos trabajando con funciones de primer grado, básicamente, ¿no? Que son traducidos al final como simples ecuaciones de rectas, ¿no? A partir de acá nosotros hemos originado justamente la explicación de todo, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente lo que se está trabajando son con rectas, y la cantidad de incógnitas con las que nosotros trabajamos son dos. Entonces, el sistema de ecuaciones de dos incógnitas se expresa de esta forma, tal como estamos observando acá. Y de acuerdo a las soluciones que éstas tengan, podemos identificar un sistema que tiene solución única, un sistema que tiene infinitas soluciones y un sistema que simplemente no tiene solución. Y esto justamente lo hemos trabajado con el concepto de recta, y acá está en las gráficas, ¿no? Cuando las rectas, por ejemplo, esta recta roja y esta celeste se cruzan, generándose un corte en esta parte, nosotros podemos decir que tiene solución única porque tiene solamente un corte, ¿no? Entonces eso fue posible porque las pendientes, recordad que las pendientes es referente a las inclinaciones, están en distintas orientaciones, una es positiva, otra es negativa. La de celeste es positiva, la de rojo es negativa. Ahora, cuando las rectas coincidían, o sea, eran rectas coincidentes, y eso era porque se trataba de la misma, básicamente, existían muchos puntos de corte, ¿no? Entonces por eso se generaban infinitas soluciones. Y cuando se generaba esto, era cuando justamente eran no solo paralelas, sino que mantenían este mismo elemento C. Este C es el que hacía la diferencia entre si va a ser tal vez un sistema de infinitas soluciones o va a ser un sistema que simplemente no tiene solución, ¿no? Porque cuando esta C, ¿no? Dado que tiene la misma A y la misma B, y que razón por ello va a tener la misma pendiente, recordad que la pendiente se calcula como menos A sobre B, ¿no? Entonces, si tiene el mismo A y tiene el mismo B, va a tener la misma pendiente. La diferencia lo marca este tercer elemento. Si este tercer elemento también es idéntico, entonces tendrá infinitas soluciones porque se tratará de la misma recta, una encima de otra. Sin embargo, si tiene diferente C, solamente va a mantener el paralelismo, entonces no va a tener punto de corte y por lo tanto no tiene solución. Entonces, de acuerdo a las soluciones tenemos estas características. Y esta situación se aplicaba sobre este sistema, ¿no? Y ahorita en breve voy a mostrar. Ahora, asimismo, cabe recalcar que este sistema de ecuaciones se puede resolver con los siguientes métodos que acá observamos, ya sea por sustitución, ya sea por igualación, ya sea por reducción. O sea, esta es ya la parte práctica, ¿no? Los métodos en los cuales uno puede resolver estos diferentes tipos, ¿no? Un ejemplo rápido, por ejemplo, tengo 3x más 2y igual tal vez a 10, y por acá tengo un 5x menos un y esto supongamos que sea igual a 6, ¿no? Entonces, el objetivo es, para empezar, sustituir de repente uno, ¿no? La sustitución, ¿cómo sería? ¿Cómo podría manejarla en este caso, no? El 6 del otro miembro sería conveniente pasarlo al primer miembro y ese y negativo sería positivo, ¿no? Este y negativo que está en el primer miembro, en la segunda ecuación lineal, pasaría al segundo miembro, y esto de acá lo guardaría como un asterisco, ¿no? Y ese asterisco lo podría incluir en este primero, ¿no? Que lo tengo como punto, o sea, yo podría de repente introducir este asterisco, ¿no? Lo podría introducir en esto que he guardado como punto. Entonces, ¿yo qué podría decir? Lo que tengo en punto simplemente es 3x más el 2y, pero el y ya no es el y ya no está atrapado en la segunda ecuación lineal, sino le da una forma nueva a la cual he nombrado asterisco. Y esa forma es, bueno, pues 5x menos 6.
¿Y esto equivalente a cuánto? Es equivalente a 10. Entonces lo único que quedaría sería resolverlo, ¿no? 3x, 2 por 5x sería 10x, y todo menos 12, ¿no? ¿Y este equivalente a cuánto? Equivalente a 10, ¿no? Acá le he puesto un doble más, acá solamente es uno solo, ahí está. Entonces ya es, no cuestión de tiempo, simplemente resolverlo, ¿no? Acá sería un 13x, igual S12, ¿no? S12, negativo, pasa al otro miembro sumando, 22, el x sería igual a 22 sobre 13, ¿no? Y ¿cómo calcular y? Simplemente tendría que reemplazar lo que he conseguido en esta parte en esta forma que he guardado como asterisco, ¿no? Entonces sería una de las tantas maneras. Otra forma sería pues el clásico hecho de repente multiplicar por un factor no conveniente, ¿no? A algo que yo quiera eliminar. Por ejemplo, acá el y tiene positivo, el y tiene negativo, y sería pues conveniente eliminarlo. ¿De qué manera? Multiplicando todo esto por 2. Entonces ya no estaríamos hablando de 5x menos y igual a 6, sino estaríamos hablando de un 10x menos 2y igual a 12, ¿no? De tal manera que verticalmente yo puedo sumar o puedo restar convenientemente. Y entonces, en definitiva, existen muchas formas, muchos caminos para poder resolver este tipo de sistema de ecuaciones, que en realidad es bastante sencillo, ¿no? Pero en el examen de la admisión no solamente viene la parte práctica en la que nosotros tenemos que resolver, sino que también tenemos que manejar conceptualmente cómo funcionan estos sistemas. Entonces nosotros habíamos propuesto eh, el siguiente esquema. Sistema incompatible, el cual es simplemente el sistema que no tiene solución, ¿no? El sistema compatible, que evidentemente sí tiene solución, clasificado en sus dos formas, ¿no? Ya sea determinado e indeterminado. Determinado es cuando se puede contabilizar la cantidad de pues, soluciones, ¿no? Y en este caso pues, va a existir una solución, ¿no? En este caso la solución va a ser única, ¿de acuerdo? Y el indeterminado es cuando uno está encima de otro, ya hemos dicho, ¿no? Cuando prácticamente se trata de la misma recta, se pone una sobre otra, y eso va a generar muchos puntos de intersección y va a generar muchas e infinitas soluciones, ¿no? Por eso es indeterminado, no se puede determinar. Entonces, ¿cómo hemos manejado sobre todo este sistema que voy a encerrar, ¿no? Esto de acá ya lo hemos visto en un capítulo anterior, ¿no? Es, comprende en dividir, ¿no? Estos coeficientes, ¿no? A1, B1, C1, acá sería, acá dice A1, pero en realidad debería decir, pues, A2, ¿no? A2. Y hacen las divisiones, ¿no? A1 con A2, B1 con B2, C1 con C2, y hay una serie de juegos, ¿no? Igual, igual, igual. Por ejemplo, el A1 entre A2, ¿no? Y si gusta, lo puedo poner rápidamente acá, solamente para mencionar ese. A1 entre A2, ¿no? Si yo colocara que esto fuera igual, pues, ¿no? A B1 entre B2, ¿no? Y esto equivalente a C1 entre C2, esa es la forma de garantizar, ¿no? Que el sistema va a tener pues infinitas soluciones, ¿no? O sea, va a ser una compatible, porque sí va a tener soluciones, pero va a ser indeterminado, ¿no? Y así como eso, pueden haber cambios, ¿no? En estas igualdades. Por ejemplo, si yo coloco A1 entre A2 igual a B1 entre B2, pero este tercero se vuelve diferente, entonces ya no estaríamos frente a una de infinitas soluciones. Evidentemente, estas dos primeras, ¿no? Y recordando este punto, era referente a las pendientes de las rectas, o sea, significa que las pendientes van a ser iguales, hasta ahí ya garantizas el paralelismo. Y que sea diferente, es que no está una encima de otra. ¿Se da cuenta? Entonces, si acá hubiera sido igual, esta tercera hubiera sido igual, hubiera sido pues infinitas soluciones. Pero al volverse diferente, simplemente ya se garantiza que son paralelas y por lo tanto no tiene solución. ¿De acuerdo? Entonces sería una incompatible. Ahora, profesor, para que sea pues una de solución única, ¿cómo yo podría trabajar esto, no? Una de solución única, ¿no? Entonces, en ese caso, tendrías que garantizar que esto de acá tendría que ser diferente, ¿no? ¿Para qué? Para que tú garantices que tiene diferentes pendientes, ¿no? Y garantizar de que van a acortarse en algún punto. Pero
Vuelvo a repetir, esto ya lo hemos tocado. Ya lo hemos analizado y pues te invito, ¿no?, a poder observar nuevamente ese video, porque esa idea tiene que quedar clarita. Son una de las ideas clásicas que vienen en el examen. Ahora, ¿por qué hago mucha incidencia y doy mucha importancia a lo que son las ecuaciones? Pues porque es una de las herramientas fuertes que me van a permitir comprender, junto a toda la teoría amplia que corresponde a polinomios, me va a permitir comprender el tema amplio y principal, por así decirlo, del curso de álgebra denominado funciones. O sea, ya sabemos que funciones es el personaje principal de toda esta trama, y las herramientas fuertes pues son la teoría de ecuaciones, ¿no? Y no solamente lineales, sino de cualquier grado, las diferentes formas de solucionarlas, la teoría de polinomios, y herramientas tan importantes como la de productos notables, la de factorización, ley de exponente, porque me van a permitir reducir a futuro expresiones. Pero antes de entrar justamente a ese detalle, que es lo que yo quiero en esta ocasión abordar, que es introducción a funciones, no quiero dejar pasar por alto este método bastante interesante, ¿no? Y que más adelante lo va a requerir, ya sea en el análisis matemático 1, es muy usado también en análisis matemático 4, ¿no? Cuando se trabaja con las famosas EDOs, ¿no? Se trabaja con las famosas EDOs. ¿Qué cosa es una EDO, profesor? Es una ecuación diferencial ordinaria. O sea, lo que nosotros estamos trabajando son ecuaciones, pues básicamente, que relaciona, se trabaja una cierta variable, ¿no? Pero cuando usted tiene EDO, ya no va a trabajar simplemente una cuestión tan sencilla como una variable X o una variable Y, sino se trabaja con funciones y sus derivadas, ya sea la primera derivada, segunda derivada. Entonces, son conceptos ya un poco más avanzados. Profesor, ¿cómo se trabaja el sistema de Cramer? Yo le recomiendo, ya voy a dejar obviamente esta diapositiva del sistema de 2×2, ya lo voy a dejar acá para que lo pueda observar, ¿no? Yo voy a ir rápidamente al sistema de 3×3. Vuelvo a repetir, esto lo voy a compartir para que lo pueda revisar porque está paso a paso, todo detallado, y no hay mayor problema en eso. El problema comienza en el sistema de dimensión 3×3. Entonces, paso número 1, quiero que observe los coeficientes que se manejan en cada una de las variables, ¿no? Por ejemplo, este X acá tiene 1, este X1 y este Z menos 1, 3, 1 y menos 1, 4 menos 2 y 1, y este 0, 2 y 3 también es muy importante, ¿sí? Entonces, tomando los coeficientes respectivos antes de la igualdad, nosotros vamos a manejar esto, ¿no? Ahí está el 1, 1 menos 1, vuelvo a retroceder para que lo vea, 1, 1 menos 1, el siguiente sería 3, 1 menos 1, entonces ahí está, 3, 1 menos 1, y el último sería 4 menos 2, 1. Entonces, esto de acá se conoce como matriz de coeficientes del sistema, ¿sí? O sea, los que están antes del igual. Y esta cuestión ya nos comienza a introducir a la idea de matrices, o sea, hay que conocer al menos lo elemental, ¿no? Al menos lo elemental. No vamos a profundizar en ello, ¿no? Luego, la matriz de incógnitas es, o sea, es una matriz vertical, ¿no? Como estamos observando. Profesor, pero ahí dice X. Bueno, esto de acá pudo haber sido cualquier otra letra, ¿no? Acá no hay ningún problema, esto ya lo voy a explicar en otra ocasión, ¿no? Solamente tomar en cuenta de que esta matriz vertical busca manejar todas las incógnitas que el sistema tiene. En este caso es X, Y, Z, que son las tres incógnitas que observamos, ¿no? X, Y, Z. Y acá se repite lo elemental, o sea, el fundamento básico de todo sistema. Vas a usar tantas ecuaciones como mínimo, como variables tienes. En este caso tengo 3 variables, necesito como mínimo 3. O sea, no necesito ni más ni menos. Entonces, ya está todo. Entonces, ahora, la matriz de términos independientes. ¿Dónde están los términos independientes? Son los que están efectivamente detrás del igual. Entonces, detrás del igual, ¿no? Vuelvo a retroceder acá. Detrás del igual está el 0, 2, 3. Y ese es efectivamente lo que tenemos acá. 0, 2, 3. Entonces, tenemos una matriz del sistema propiamente dicha y una matriz de términos independientes. Ahora, vamos a calcular la determinante de esta matriz, ¿no? Coeficientes del sistema.
Y entonces, esta determinante, ¿no? Esta determinante, que valga la redundancia, yo tengo alumnos que confunden mucho estos términos. Determinante con discriminante. Y lo coloco porque son pues cuestiones diferentes. O sea, no confundir estos términos, ¿no? Suenan igual, o parecido, perdón, igual no, suenan parecido, pero son totalmente diferentes, ¿no? No olvidarse que la discriminante es ese famoso triangulito, ¿no? Que básicamente se puede trabajar para cualquier grado, pero en los exámenes de admisión se centran básicamente en las ecuaciones, ¿no? La discriminante lo utilizan para ecuaciones de segundo grado. Pero recordad que detrás de todo esto no solamente existen las de segundo grado, recordad que ecuaciones existen de diferentes grados, de grado n, puede ser de tercer grado, de grado 5, de grado 10, de grado 20, de grado 100, 1000, etcétera, ¿no? Entonces, este es un concepto bastante amplio, pero el examen de admisión solo se centra en esta de segundo grado. ¿Para qué me sirve? También ya lo hemos visto en un video. ¿Para qué me sirve? Bueno, para determinar la naturaleza de las raíces y qué relación van a tener estas raíces con sus respectivas soluciones. Esta discriminante puede ser menor que 0, igual a 0 o mayor a 0. Si es mayor a 0, ¿qué significa? Raíces diferentes y reales. Si es igual a 0, significa que las raíces van a ser reales, pero van a ser iguales entre sí. Y si es menor a 0, ya hablamos de raíces complejas. Lo cual me va a llevar a ¿qué? Me va a llevar justamente a estudiar el campo de los números complejos. Entonces vemos de que un montón de temas están estrechamente interconectados. Ahora, ¿qué cosa es la determinante? La determinante es aquel valor que va a caracterizar a una matriz. Profesor, ¿cómo se calcula? Bueno, hay muchos métodos para poder calcular lo que es la discriminante, ¿sí? Uno de los métodos clásicos es el método de, por ejemplo, de Sarrus, ¿no? ¿En qué consiste? Consiste en colocar todo, ¿no? Voy a colocar acá el 1, 1, menos 1, ¿no? Esto solo para que lo maneje, y ahorita vamos a entrar rápidamente a lo que es el sistema, o perdón, la introducción a el tema de funciones, ¿no? Que es uno de los capítulos más amplios que vamos a tocar en este curso, ¿no? Porque básicamente es como la estrella de la película, ¿no? El personaje principal. ¿En qué consiste básicamente? En repetir, pues, dos filas, ¿no? Por ejemplo, ahí está el 1, 1. Profesor, cualquier fila no, las dos primeras. 1, 1, menos 1, y luego repetir el 3, 1 y menos 1. Ahí está. Básicamente eso, ¿no? Repetir. Voy a hacerle la separación respectiva para que esté uno debajo de otro, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Para que no haya confusión. ¿Y qué es lo que voy a realizar? Simplemente voy a multiplicar en diagonales. Voy a usar la línea para que no se raye mucho. Por ejemplo, acá estaría la diagonal 1, 1, 1. Acá estaría la diagonal 3, menos 2, menos 1. Y acá estaría la diagonal 4, 1, menos 1. Entonces, como dije multiplicación, vamos a multiplicar. 1 por 1 simplemente es 1. En el siguiente sería 3 por menos 2 es menos 6, por menos 1 sería 6. Y acá sería pues 4 por 1, 1 por menos 1 sería menos 4. Y ya tengo los factores de la famosa derecha. ¿Sí? Por este lado ahora lo mismo, pero en el otro sentido, tomaría pues este menos 1 con este 1 y le tocaría pues con el 4, ¿no? De ahí el menos 1 con el menos 2 con el 1 y el 1 con el 1 con el 3. Entonces acá lo que tendría pues sería, voy a correr esto un poco más porque no puedo ver, ahora sí, menos 1 por 1, menos 1 por 4, menos 4, ¿sí? Quedaría menos 1 por menos 2 es 2 por 1 es 2, hay que tener mucho cuidado con los signos, 1 por 1 es 1 y por 3 sería 3. O sea, básicamente estoy multiplicando en diagonal. ¿Sí? Entonces, profesor, ¿ahora qué más? Simplemente suma vertical, 1 más 6 es 7, 7 menos 4 es 3. Ahora, menos 4 más 2 es menos 2, más 3 sería 1. Esto de acá representa el valor de la derecha. Esto de acá representa el valor de la izquierda. Entonces, la famosa determinante, que se coloca entre barritas, ¿ya? Acá voy a poner la determinante, ¿no? Así.
La determinante simplemente se calcula como el valor que tuviste en la derecha menos el valor que tuviste en la izquierda. A la derecha tengo 3, a la izquierda tengo 1, 3 menos 1 sería 2, ahí está. Y acá vemos de que justamente el valor es 2. Es más, salen los valores, ¿no? Que yo justamente había determinado. 1, 6, menos 4, ahí ellos también tienen 1, un 6, un menos 4. Por el otro lado tengo un menos 4, 2 y 3. Ellos tienen un 4, menos 3, menos 2. ¿Por qué, profesor? Porque están restando, ¿no? Es menos la izquierda. Entonces significa de que a todos los que están acá se les va a cambiar de signo. Entonces va a salir 2. Y este es diferente de 0. Esto es lo que tenemos que garantizar. Porque si acá te sale 0, significa que el sistema no se va a poder resolver por eso. Entonces, hasta este punto, espero que esté quedando claro. Muy bien, entonces, nosotros como primer paso tenemos pues, que garantizar que sea diferente de 0. Si fuera igual a 0, ya sería ilógico continuar con el procedimiento. Entonces, recordar que la determinante de la matriz del sistema, ojo, hay dos matrices, una del sistema, o coeficientes del sistema, y la otra matriz de los términos independientes. Pero hay que diferenciar eso. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es el siguiente. Vamos a pasar. Ahí está. Ahora vamos a poder aplicar, pues, la regla de Kramer. ¿Qué significa la regla de Kramer? Que vamos a obtener ciertas matrices, ¿de acuerdo? Y que se van a generar justamente cambiando una determinada columna por la columna B. ¿Quién es la columna B? Justamente la de los términos independientes. ¿Cómo es eso, profesor? Originalmente la matriz es 1, 3, 4, 1, 1, menos 2 y menos 1, menos 1, 1. Entonces, acá vemos el 1, 1, menos 2, ¿no? Acá está. A ver, no, lo he retrocedido. Ya, acá está. 1, 1, menos 2, menos 1, menos 1, 1, pero hay una columna que está pintada de rojo. Y están colocando 0, 2, 3 cuando originalmente era 1, 3, 4. Pero ¿quién es 0, 2, 3? 0, 2, 3 es la matriz de los términos independientes. O sea que, en otras palabras, lo que están haciendo es un cambiazo, ¿no? O sea, en vez de colocar este 1, 3, 4, lo cambian por 0, 2, 3. ¿Y por qué hacen eso? Hacen eso porque estas columnas están conectadas. Es como que esta está representando a la X, esta está representando a la y esta está representando a la Z. Entonces, están conectadas. Entonces, ¿cuál es el primer objetivo? Calcular X. Para calcular X, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que calcular, o perdón, crear una matriz, ¿ya? Una matriz con el cambio respectivo en la columna representativa del X entre el valor de la determinante original. Ese valor de la determinante original efectivamente nos ha salido 2. Mira, ahí está. O sea que esa matriz que yo voy a crear, lo voy a dividir entre 2. Y lo mismo voy a hacer para el Y, para poder calcular Y. Y lo mismo voy a hacer para calcular Z. O sea, en resumidas cuentas, abajo, en el denominador, todos van a tener esto. Todos, ¿no? Y como ese valor ya lo conocemos, ¿no? Todos en la parte inferior van a tener entre 2 y entre 2, ¿no? La novedad está quién va en el numerador. Entonces, quién va en el numerador va a depender de lo que tú quieres calcular. Por ejemplo, ¿quién va a ir en el numerador en el objetivo X? El numerador que va a ir va a ser justamente este, que está representado por A1, ¿no? O sea, ¿quién va en este primer caso? Acá iría el A1. ¿Y en qué consiste el A1? Tomar la matriz original, pero la primera columna, que es la representativa del X, cambiarlo. ¿Quién va a entrar acá? Va a entrar la matriz de términos independientes, ¿no? Le voy a mostrar, vuelvo a repetir, ahí está, la matriz de términos independientes. ¿Y de dónde sale la matriz de términos independientes? De aquel que está detrás de los signos de igualdad, ¿no? 0, 2, 3. Entonces, básicamente eso. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer a eso, profesor? Pues lo que vas a hacer a esa matriz en la parte superior es calcularle la determinante. Profesor, acá me hizo copiar la primera fila igual, la segunda también, la tercera, y repitió la primera fila y la segunda, y luego se puso a multiplicar en diagonales. ¿Eso es lo que tengo que realizar con esto? Claro que sí. Ahora,
O sea, yo lo único que tengo que saber quién va, pues, ¿no? En cada uno. Profesor, entonces, si yo quiero Y, entonces tendría que hacer ahora el cambio representativo acá. O sea, en otras palabras, voy a borrar esto. En otras palabras, acá está, mira, antes de mencionar eso, calculamos X, ahí está. Se calcula el determinante de lo que has creado, que en este caso les ha salido 2, ya que usted sabe calcular ahora la determinante, ¿ya? Eh, va a poder demostrar que es 2, luego entre 2, y el valor de X les ha salido 1. ¿Se da cuenta? Rapidísimo. La matriz 2 nace, ¿por qué? Porque ahora yo quiero calcular Y, ¿no? Dijimos que quiero calcular Y. Evidentemente todos están entre 2 porque es justamente la determinante de esta A. ¿Quién va acá? Depende, ¿no? Es el original, pero modificado. El original es 134 y termina en -1, -1, 1. ¿Por qué le cambié acá? ¿Por qué introduje la matriz de los términos independientes acá? Porque justamente cuando estoy calculando Y, tengo que reemplazar ese cambio en la matriz, en la columna representativa de ese Y. Calculo la determinante, ¿no? Ya sabe que se le calcula la determinante y ya está, ¿no? El valor ya lo puede calcular, ¿no? Usted puede calcular la determinante y obviamente entre 2 y ya está. Y para el tercero, ahí está el Z, es el original, ¿no? La matriz de coeficientes del sistema original, cambiándole la tercera columna, porque la tercera es la representativa del Z, entre la determinante del original, que ya sabe que vale 2, ¿no? Y eso sería todo, ¿no? Con eso usted podría calcular el valor de X, que acá ya está, que vale 1, el valor de y el valor de Z, ¿no? Entonces, todo depende de justamente manejar la operación rápida, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces hay que manejar muchos métodos, porque cuando es un sistema de 2 por 2 es fácil, ¿no? Como le dije, puede ser por sustitución, ¿no? Puede ser multiplicando por un valor a todo y luego restando o sumando convenientemente de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Pero, por ejemplo, si viniera de 3 por 3, a veces los alumnos no saben cómo eliminar, ¿no? O sea, este ejemplo es recontra facilito en realidad, pero vienen ejemplos muy interesantes y el alumno trata de eliminar las variables, ¿no? Porque una de las técnicas es eliminar la variable. Como yo tengo X, Y, Z, profesor, quiero eliminar al menos el Z para trabajar solamente con puros X y puros Y, ¿no? Esa es la clásica. Entonces, tratan de eliminar. Pero acá, por ejemplo, está Y menos Z, Y menos Z. Si yo restara verticalmente hacia arriba, al toque me sale el X, ¿no? Porque sería Y con Y, Z con Z, 3X menos X sería 2X, y 2 menos 0 es 2, y el X, ¿cuánto me está saliendo? Me está saliendo 1, porque el sistema es fácil, ¿no? Pero con eso ya estás demostrando también, pues, ¿no? Que efectivamente el X vale 1, ¿no? Tal como indica el método, ¿no? Ahí está, X vale 1. Pero van a haber sistemas, ¿no? Van a haber sistemas en el cual no va a ser fácil restando o sumando o multiplicando por un valor, o sea, se va a hacer un poco complicado. Sea ese caso, entonces el método de Kramer es una gran opción. Entonces, ¿y por qué lo menciono? Porque evidentemente nosotros tenemos que manejar todos los métodos posibles. Y en el adecuado momento que se necesita, pues se emplea. Muy bien, entonces ya dicho esto y completado esta parte que estaba faltando con respecto al sistema de ecuaciones lineales, entonces voy a proceder ahora a trabajar lo que es la introducción respectiva del tema de funciones, que es evidentemente un tema muy tocado, un tema clásico en los exámenes de admisión. ¿Sí? Entonces, muy bien. Muy bien, entonces lo que voy a manejar en este momento es la presentación del tema llamado funciones. ¿Sí? Este es el tema más importante, por así decirlo, del curso de álgebra, porque tiene que quedar una base sólida a lo que a futuro usted va a llevar en los distintos análisis matemáticos o cálculos matemáticos que se va a llevar en la universidad. Entonces, básicamente una función es una relación de dos variables. Para empezar, estamos trabajando en una dimensión 2D, ¿ya? Una relación de dos variables, X y Y. La X, pues, recibe muchas denominaciones, ¿no? Variable independiente, ¿no?
la variable libre, la que no depende de, ¿cómo se llama?, de más que de sí misma. En cambio, la Y es conocida como la variable dependiente, porque depende del valor que tome X, ¿no? También reciben otras denominaciones como exógena y endógena. Exógena es, por ejemplo, cuando la información viene de afuera, como en el caso del X, ¿no? Y la endógena cuando depende del valor de otras variables. Entonces, la Y sería, en este caso, endógena. Esto de exógena y endógena es un término muy empleado en geografía, por ejemplo. Y ese curso de geografía a futuro tiene un estudio más especializado, por ejemplo, en cursos como economía regional rural o la famosa geografía económica, ¿no? Que no solamente estudia pues la latitud o la longitud o las alturas de repente de la montaña más alta o nombres básicos de algunos accidentes geográficos, ¿no? Sino que relaciona el espacio geográfico y la distribución de la población con el movimiento económico y financiero de la actualidad. Entonces son cursos a futuro muy interesantes, ¿no? Los términos exógeno y endógeno, yo les sugiero que los tengan en cuenta, porque ya que es muy usado, por ahí como que por ahí pueden preguntar algo, ¿no? Muy bien, entonces, ahora, ahora, una relación, o sea, profesor, una función es una relación, sí, ok, ya yo voy a poner así. Función es una relación, bacán. Pero ¿sabes lo que sucede? Que siempre hay un pero, ¿ya? Pero no toda relación es una función. ¿Se da cuenta? O sea, acá no es recíproco, ¿ya? No es recíproco. Toda función es una relación, eso sí, pero no toda relación es una función. O sea que si nosotros graficáramos así en forma de conjunto, ¿no? Relación sería todo esto, ¿no? Sería un conjunto muy grande, ¿no? Al cual le voy a llamar R. Y el conjunto de las funciones sería pues un subconjunto, un conjunto que está dentro de este, al cual nosotros vamos a denominar pues F de funciones. O sea que en otras palabras las funciones son parte del conjunto más amplio que sería relaciones. No toda relación va a ser función, ¿no? O sea, si usted observa lo que está acá afuera, ¿no? Hay relaciones que no cumplen el comportamiento de funciones. Y profesor, ¿y cuándo yo puedo garantizar de que va a ser efectivamente una relación? Entonces, existen en realidad muchos métodos para observar si una relación efectivamente es una función. Yo acá en pantalla le he puesto unos ejemplos en los cuales indica, ¿no? Es función, no es función, es función y no es función. Entonces, en la primera que usted ve que es función y acá que no es función, básicamente a qué están haciendo referencia o sobre qué se están basando. Entonces, si usted se da cuenta en el primer gráfico, a cada elemento del conjunto de partida le corresponde al menos un elemento del conjunto de llegada, ¿no? Por ejemplo, en este punto D estamos a cada elemento del conjunto de partida le corresponde al menos un elemento del conjunto de llegada. Esta forma de expresar estas definiciones es muy importante. Asimismo, cabe resaltar que este conjunto de partida, este famoso conjunto de partida, es a lo que nosotros denominamos dominio. Y este conjunto de llegada es a lo que nosotros denominamos rango. ¿De acuerdo? O sea, siempre se define que todos los valores que puede tomar X se conoce como dominio, ¿no? Ese es clásico. Y todos los elementos o los valores que puede tomar Y se conoce como rango, ¿no? Al cual le voy a llamar rango. Ya se denomina rango.
pero también se puede definir como un conjunto de partida y un conjunto de llegada. Si es que el objetivo sería pues expresar esta relación de esta forma, ¿no? Entonces, acá observamos de que a cada elemento de A le corresponde al menos un elemento del conjunto B, que es el conjunto de llegada. Y están diciendo que es función. Otro que sea función está acá, mira. Todos los elementos del conjunto A, ¿no? Le corresponde, mira, al menos un valor. Mira, acá todos han coincidido en un solo valor, mira. A, B, C, D han coincidido con el valor 3. Asimismo, no se olvide de que el conjunto de llegada tiene como nombre también el conjunto de las imágenes, ¿no? Imagen. ¿Cuál es la imagen del elemento A? Es 3. ¿Cuál es la imagen del elemento B? 3, ¿no? En este caso, todos estos elementos tienen la misma imagen. En cambio, acá varía un poco, ¿no? La imagen del elemento A es 3, del elemento B es 1, del elemento C es 5, del D también coincide con 5, ¿no? Entonces, pero en conclusión, a cada elemento del primer conjunto, que es conjunto de partida, le corresponde al menos un valor, ¿de acuerdo?, del conjunto de llegada. Ahora, en los que no son funciones, como usted verá, y voy a cambiar de color, sí, voy a cambiar de color, vemos de que el elemento A, voy a cambiar de color, ¿viste? Voy a ponerle naranja. El elemento A tiene como imagen al 2 y también tienen como imagen al 3. ¿No? Todos los demás le corresponde al menos 1, al B1, al C4, al D5. Pero el A está en 2 y están diciendo que no es. Ahora, si usted observa acá también, miren, al A le corresponde 1, al C también y al D también, pero hay un elemento del conjunto de partida que no tiene un elemento del conjunto de llegada. Entonces, básicamente, una primera aproximación de la definición de función sería que a cada elemento del conjunto de partida obligatoriamente le debe corresponder al menos un elemento del conjunto de llegada. Y usted se puede dar cuenta acá en este punto G, ¿no? Porque mire, el elemento B no tiene elemento de llegada, entonces no lo están considerando como función. Entonces, están obligando que cada elemento del conjunto de partida debe tener al menos un elemento del conjunto de llegada, obligatoriamente. Y también cabe precisar de que el elemento tiene que tener como obligación tener uno, pero no puede tener más de uno también. O sea, no puede tener 0 llegadas, pero tampoco puede pasarse de una llegada, solamente puede tener una. Entonces, acá algunos teóricos, ¿ya?, que les gusta comparar, ¿no?, con elementos de la vida cotidiana, le llaman la paradoja de los mellizos. ¿Cómo o a qué se refiere la paradoja de los mellizos? Los mellizos pueden ser, pues, dos, ¿no? Pueden ser trillizos, ¿no? Cuatrillizos, ¿no? Son, personas que nacen en un nacimiento y que tienen, rostros muy parecidos, ¿no? Muy parecidos. Caso de los gemelos, ¿no? Gemelos, ¿no? Claro que gemelos mellizos no es lo mismo, pero, es una aproximación, ¿no? Al menos para este tema o este punto matemático. Entonces, son muchas personas que tienen un rostro similar. Ya, vamos a suponer que es el mismo rostro. Entonces, ¿qué cosas son? Son muchas personas, ya, que pueden tomar un mismo rostro, ¿no? Y a lo cual nosotros vamos a compararlo con imagen. ¿Quién es imagen? Los valores del conjunto de llegada. Entonces, eso de los gemelos o mellizos puede ser, por ejemplo, el punto F. Muchas personas, porque el conjunto de partida va a representar la cantidad de personas, muchas personas, la persona A, la persona B, la persona D, están con la misma imagen, es como que con el mismo rostro, ¿no? Y eso es válido, porque muchas personas sí pueden tener un mismo rostro, como en el caso de este caso genético, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, en E? Una persona no puede tener dos rostros, ¿no?
sea, muchas personas sí pueden tener un rostro, como el caso de estos hermanos, pero una sola persona no puede tener, pues, dos rostros, tres rostros, cuatro rostros. Eso ya sería, pues, una mutación, una normalidad, ¿no? Entonces, más o menos, eso le sirve para que tenga comprensión de esto. Y esto, al final, operativamente, en algunos ejercicios operativos le va a servir. ¿Por qué? Porque ya tiene claro lo que es el concepto de función, al menos con estos famosos diagramas, ¿no? ¿No? Estos diagramitas con imágenes circulares, ¿no? ¿Cómo se llama este tipo de diagramas? ¿Se acuerda? Por favor, escríbalo al chat. ¿Cómo se llama esta forma de graficar, ¿no? Los conjuntos y sus elementos de esta forma que usted está observando acá? ¿Cómo se llaman estos diagramas? Y no necesariamente circular, puede ser rectangular, triangular, ¿no? Muchas formas puede tomar, ¿no? ¿Cómo se llaman estos diagramas? Muy bien, entonces sí, efectivamente es el diagrama de Venn, ¿no? Muy bien, entonces voy a borrar esta partecita. Profesor, ¿habrá otra forma de poder identificar que una relación sea función? Claro, ¿no? Pero esto ya va un poquito más profundo, ¿no? Un poquito más. Para ello yo voy a necesitar, que ya exista una gráfica, ¿está bien? Ya exista una gráfica. Y voy a colocar dos casos acá para que quede detallado. Voy a colocar así y así. Y la gráfica lo voy a colocar de color azul. Y acá yo voy a tener una gráfica así, una elipse. Y por este lado voy a graficar de la siguiente manera. Así. ¿Sí? Entonces, profesor, gráficamente, ¿cómo yo puedo determinar de que efectivamente esto de acá está bien? ¿Ya? Ah, y voy a hacer una tercera gráfica para que esto quede totalmente diferenciado y definido. ¿Sí? Necesito de una tercera gráfica que voy a hacer por acá, así. Ahí está. Y la gráfica que voy a realizar es la siguiente. Voy a ponerlo de color celeste. ¿Sí? Voy a hacer esto. Ahí está, así. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para empezar, acá hay una situación que no hay que confundir. Y mucha atención, por favor, acá. Acá yo tengo tres potenciales candidatos. Para empezar, ¿quién es función y quién no es función? Para saber quién es función, lo único que yo tengo que hacer es trazar una línea vertical. En cualquier punto de la gráfica, por ejemplo, yo puedo trazar así, puedo trazar así. Y observar cuántos puntos de corte hay. Por ejemplo, acá también, ¿no? Voy a trazarlo así. ¿Ya? ¿Cuántos puntos de corte hay? Pues en el primero hay uno solo. En este de acá hay 2 puntos. Y en este de acá hay 3 puntos. ¿Listo? ¿No? 3 puntos. Dos puntos, ¿no? 2 puntos. Este de acá sí será función porque corta a lo más. Esto es importante lo que le estoy mencionando. A lo más, ¿no? Corta en un punto. O sea, ¿qué significa, profesor? Que hay la opción de cortarlo en un punto o cortarlo en 0 puntos. Claro. O sea, si no corta en ningún punto, es válido. Y si corta en un punto, ¿de acuerdo? También es válido para este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque a veces hay funciones que están huecas, ¿no? Están huecas. Eso debido a las condiciones que te otorga su dominio, pero no se preocupe que eso lo vamos a analizar poquito a poquito, ¿sí? Así que todavía no se tense. Acá lo único que tiene que recordar es que gráficamente a lo más, como máximo, tiene que cortar en un punto. O sea que da la posibilidad que también se corte en 0 puntos. En este caso ya se pasó, mire, tiene 1 o 2 cortes, no es función. Y tiene lógica. ¿Por qué tiene lógica, profesor? Porque este punto, ¿no? Corresponde de este X, ¿no? O sea, este X tiene un rostro, ¿no? Que es el Y, o el conjunto de llegada, y tiene otro rostro. Una misma persona con 2 rostros, incorrecto. Y lo mismo sucede acá, ¿no? Una misma persona con 2 rostros, ¿no? Entonces, en cambio acá sí obedece porque es una sola persona, X, que tiene un solo rostro, Y, ¿no? Entonces sí se cumple.
Entonces, la técnica de la línea vertical ayuda mucho. Entonces, si viene un problema gráfico, ya sabe cómo trabajarlo. Pero ¿por qué he puesto 3 casos? Porque este trazo vertical, y voy a ponerlo por acá, el trazo vertical, ¿ya? Determina si es función, sí o no. Pero no solamente existe el trazo vertical, y eso lo menciono con anticipación para que no le genere dudas a futuro. También existe una técnica gráfica del famoso trazo horizontal, pero esto tiene otro objetivo. ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo no es determinar si es función o no, porque ya para ese entonces ya usted ya tiene garantizado que es función. Lo que acá es, acá lo que intenta definir es si la función es inyectiva o no es inyectiva, ¿sí? Entonces los objetivos son diferentes. Ahora, ¿qué cosa es inyectiva? ¿Qué cosa es esto? Eso lo vamos a ver también el día de este capítulo, ¿sí? Ahora mismo, ¿ya? Pero vamos a ir por partes. Entonces, el trazo vertical me ayuda a determinar si es función o no es función. Y el trazo horizontal, previamente ya definido que usted está trabajando sobre una función, el trazo horizontal sirve para saber si es inyectiva o no es inyectiva. Su significado lo vamos a determinar en los próximos minutos. Entonces, algo muy parecido. Voy a usar el color verde y voy a trazar de forma horizontal así. ¿En cuántos puntos se cortó? Se cortó en 1, se cortó en 2, se cortó en 3. Voy a trazar en forma horizontal, se cortó en 1, se cortó en 2. Voy a trazar de forma horizontal, se cortó en 1. Se dice que para que sea inyectiva, tiene que cortar igual, a lo más en un punto. Profesor, entonces significa que este de acá no es inyectivo. Claro, este tampoco no es inyectivo. Y este pinta para que sí sea inyectivo, sí. Ya, pero acá hay que tener cuidado, ¿no? Dice a lo más para ser inyectivo, no. ¿No? Acá con esa teoría me sale no, no, sí. Pero justamente es ahí donde yo le había anticipado de que tiene que garantizar que sea función. Por ejemplo, el primero, ¿es función? Sí es función. Pero ¿es inyectivo? No es inyectivo. O sea, es una función, pero no es inyectiva. El siguiente caso no es función, así que no tiene sentido determinar si es inyectivo o no, porque simplemente no es una función, es una simple relación, ¿de acuerdo? No es función, así que no interesa si es inyectivo o no, porque la inyectividad solamente es aplicada a las funciones. Profesor, acá me salió sí, sí, pero mira, no es una función, no es función, entonces no tiene caso de que acá haya salido un sí. Entonces hay que tener mucho cuidado. O sea, primero debemos garantizar que sea función. Y segundo, en base a eso, saber si es inyectivo o no es inyectivo. Entonces, por ejemplo, un caso sería la famosa gráfica de la raíz cuadrada, ¿no? O sea, cuando la función, voy a poner por acá así, la función es, por ejemplo, raíz cuadrada de x. Esto tiene una gráfica bien conocida que es esta. Así. Y acá, pues, es más, usted puede trazar su recta vertical para saber si es función y en cualquier punto siempre va a cortar a lo máximo en 1. Y si traza su recta horizontal, también a lo más va a cortar en uno solo. O sea, es una función y además, ¿qué cosa es? Es inyectiva. Pero la forma en cómo demostrar la inyectividad también tiene una forma operativa y eso lo vamos a ver poco a poco. Entonces, vamos a realizar esta primera parte definiendo qué cosa es una función y una propiedad, hemos adelantado una propiedad para esta primera parte, ¿de acuerdo? Previo a todo lo demás que se tiene que realizar, ¿no? Con respecto al tema de funciones. Muy bien.